es no en sentido de importancia, sino porque los libros son pequeños. Es un grupo de libros muy interesantes de la Sagrada Escritura, pero no fue necesario, antes de comenzar, los profetas menores, si así le quiere llamar, son profetas en sí, no era necesario hablar un poco acerca de la historia de Israel. Teníamos que hablar de por qué de momento la Biblia comienza a hablar del reino del norte, o habla de Israel, y habla de Judá, y ya pues nosotros hemos hablado bastante acerca de esa historia. Yo sé que ya usted está familiarizado, y ya entonces usted sabe, y lo hemos repetido, y les recuerdo en esta noche una vez más, que el reino que se quedó al norte se llamó, ¿cómo se llamaba el reino del norte? Ahí está mal clase le dio el pastor. El reino del norte se llamaba ¿cómo? Israel. Que tenía ¿cuántas tribus? ¿Cuántas tribus eran en total? 12. Ay, pastor, usted no le dio esa clase bien. ¿Por qué? El reino del norte se quedó con 10 tribus, la parte del norte que también se le llamó el reino de Israel, y también en la escritura vemos que a partir del libro de Reyes también le puede llamar en otras ocasiones Efraín. 3 nombres para referirse a la parte norte de lo que antes era Israel por completo. ¿Recuerdan? A la muerte de Salomón, que Salomón dice que se enamoró de muchas mujeres, que amó ahí a las mujeres con un corazón bien entregado, y dice que tuvo muchas mujeres de sinvergüenza, que tuvo ¿cuántas esposas? Ajá. Mil, ¿se acuerdan del número total? Parece que eso les impactó, 700 y 300, pues gloria a Dios. Amén. Y dice que a todas las amó el sinvergüenza de Salomón. Y llevó, dice que aquellas mujeres lo llevaron a pecar, porque aquellas mujeres le servían a los ídolos abominables de la región. Y ustedes saben que las mujeres pueden hacer que cambie el corazón de un hombre, ¿saben? ¿Sabía eso, verdad? ¿Sí? Sí, lo dice la Escritura, las mujeres tienen un poder de convicción terrible, que pueden ser usadas para la gloria de Dios, pero también pueden ser utilizadas en el taller de Satanás. Y en este caso, esas mujeres fueron utilizadas porque ellas le servían a los dioses de aquella tierra. Eran dioses que hacía el hombre con sus manos, eran ídolos, eran imágenes. Pero entonces, como aquellas esposas de él le servían a aquellos ídolos que convencieron en el viejo, y él fue y le hizo altares y puso en lugares altos para que fueran entonces a adorar a aquellos ídolos que habían hecho, para que las esposas estuvieran contentas. ¿Se acuerdan esa parte, verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Salomón muere, pues una parte del reino, el reino se dividió, se queda la parte del norte que se llamaba Israel, ¿con cuántas tribus? 10. ¿Y cuál era el otro nombre? Israel, reino del norte, y el otro nombre, Efraín, porque Efraín era una de los pueblos, de las áreas más grandes, de más importancia. La parte del sur se llamó como Judá. ¿Y cuáles eran los que estaban al sur en Judá? ¿Quién dijo? Sí, de Judá. ¿Quién lo componía? Ay, pastor, yo no sé qué fue lo que usted le enseñó esta semana, pastor. Yo no sé. Está tremendo. El reino del sur, Judá, dígame una tribu del sur. Benjamín, ¿verdad que sí? Luego entonces les decía que el reino se divide entre el norte y el reino del sur. ¿Y cuál era la capital allá en el sur en Judá? Jerusalén. Y cuando nosotros estamos hablando acerca del sur, ¿quién fue el rey? ¿Y por causa de quién fue que Dios le extendió la vida a ese rey y Dios no lo destruyó por completo? ¿Por causa de quién? ¿Con quién el Señor hizo un pacto? Con David. Ay, yo no sé, yo estoy como frustrada, hermano. Porque, déjeme darle la queja. Los hermanos están desconectados el día de hoy.
Yo no sé si fue que el pastor no les enseñó bien o como usted no me veía hace tanto tiempo, usted quiere que yo les hable. ¿Cuál de las dos es? ¿Que les hable? Ay, sí, yo sabíamos que el pastor hizo un trabajo excelente. Gloria al Señor. Bueno, pues entonces estábamos diciendo que en el Reino del Norte había esto es un repaso, esto lo hemos estado hablando ya por 3 semanas o 4. La capital del Reino del Norte en estos tiempos era ¿cuál? Samaria. Entonces recuerden que los dos, ¿verdad? Finalmente fueron llevados en cautiverio, tristemente, pero Israel fue dado a los ídolos. Cuando el reino se divide, aquel primer rey que comenzó, Jeroboam, al norte, luego ya Roboam pues se va al sur, pero el norte sobre todo fue el que comenzó, y ellos comenzaron a adorar a todos aquellos ídolos o aquellos pagos, como dice la escritura, que había hecho el hombre con sus manos. Dejaron al Dios vivo para irse a idolatrar ídolos hechos por la mano del hombre, y eso al Señor no le pareció bien. Y dice la escritura que el Señor ciertísimamente se sintió mucho con lo que hizo Salomón, el hombre más sabio de la tierra. El hombre más sabio de la tierra se fue en pos de lo que dijeron sus mujeres. Y habíamos establecido que por eso es que la escritura dice que por cada hombre debe de haber ¿cuántas mujeres? 1. 7, eso va a llegar algún día, pero 1. No es el hombre de Dios que cada varón tenga 7 mujeres, es como un hino, pues imagínense con 7. Eso fue lo que le pasó a Salomón, tuvo demasiadas mujeres, ese no fue el orden de Dios. Y toda vez que rompemos el orden de Dios, pues vienen los problemas. Luego entonces, la nación está en toda esa situación tan tremenda. Y fíjense algo bien curioso, en cuanto a lo económico, eran prósperos, o sea, no tenían necesidad, estaban ahí prósperos. Pero en cuanto a lo espiritual, la situación era terrible. En cuanto a lo moral, pues ya usted está viendo de toda esta prostitución del templo, porque para adorar a algunos de esos dioses era necesario que la gente incurriera en inmoralidad sexual, que se prostituyera. Y usted tiene un ejemplo de una que fue una gran prostituta del templo y que persiguió a los profetas. ¿Quién recuerda a esa señora? Jezabel, ¿verdad? Que a eso se dedicó, a matar a los profetas. Y el Señor se vio en la necesidad de hacer eso, levantar hombres que fueran a llevar esa palabra poderosa a ese pueblo. El Señor comenzó a levantar profetas, que nosotros vemos que al principio de la escritura a veces usa la palabra vidente, o sea, uno que ve, que tiene visiones. Un profeta es alguien que habla la palabra que Dios le da. Hay profetas hoy por hoy. Hay profetas hoy por hoy. Pero el canon de la escritura ya está completo. Esta Biblia está completa. A esta Biblia se le puede añadir o se le puede quitar o se le puede borrar. Pues quisiéramos, pero no se puede, ¿verdad? ¿Qué sucede el que le añade o le quita las escrituras? ¿Qué dice Apocalipsis? Alguien léame, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién lo encontró? Que se ponga de pie y lo lea como fuerte. ¿Qué dice acerca del que le quita, le añade las escrituras? Varón, póngase de pie y léalo como fuerte. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de las santas ciudades de las cosas que están escritas en este libro. Verso 19, Apocalipsis 22, 19. Quiere decir que no se le puede quitar a las palabras de este libro, ni tampoco se le puede añadir. La palabra de Dios ya está completa. Amén. Este canon ya está completo. Ahora, ¿por qué hablamos de profetas, de profecía? Vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pedro. Váyase a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Vamos a leer el 20 también de atrás.
El Señor nos habla a través de profetas, a través de personas que Él llamó, ya fuera que fueran profetas de profesión, que estuvieran en la escuela de profetas, o sencillamente de donde Dios los llamara, tenían que hablar la palabra que Dios les había revelado. ¿Qué dice 2 de Pedro capítulo 1, versos 20 y 21? ¿Quién lo encontró, por favor? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía en la Escritura es de interpretación privada. Ok. Dice que ninguna profecía, ¿qué dice? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa eso? Que no es de interpretación privada. ¿Qué significa eso? Bueno, díganme de uno en uno, que los estoy escuchando todos al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa eso? Que no fue por voluntad de hombre. Que no fue que el hombre habló lo que le dio la gana, ¿verdad? Que le fue revelado por quién? Por el Espíritu Santo. Aún a pesar de que muchos de ellos escribieron, ellos mismos no entendían lo que estaban escribiendo. Entonces la Escritura dice que Dios llamó a muchos a hablar su palabra. Y dice que hubo uno que estaba arando cuando el Señor lo llamó. ¿Quién era uno que estaba con los bueyes arando y el Señor lo llamó? Eliseo, gloria al poderoso. ¿Quién es el otro que dice que cuando viene el sacerdote y se enojó porque él estaba predicando palabras muy duras? Y él le dice, vete para allá a tu tierra, al sur, y predica por allá. Y él le dice, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, por eso hablo la palabra del Señor. ¿Quién fue ese? Amós. O sea, que Dios lo mismo llamó a personas que tuvieron la preparación de profetas como tales en la escuela de los profetas, como Dios llamó a alguien que trabajaba el campo, a alguien que trabajaba con animales, porque sencillamente Dios llama a quien Él quiere. Amén. Amén. Gloria al Señor por eso. Entonces, ¿por dónde vamos? Pues estamos por Oseas. Entonces, cuando el Señor llama a Oseas, vámonos al libro de Oseas. ¿Sabe dónde está el libro de Oseas? ¿Después de quién? De Daniel. ¿Y después de Oseas qué libro va? Joel. ¿Y después de Joel? Amós. ¿Cuáles son los primeros entonces tres? Oseas. Joel, Amós. Dígamelo otra vez. Oseas, Joel, Amós. Esos tres están bien por el día de hoy. Oseas, Joel y Amós. Entonces, en medio de toda aquella situación que se estaba viviendo, Dios llama a este hombre, Dios llama a Amós. Y dice que el nombre de Amós, que significa liberación. Usted sabe que este libro es como ningún otro libro de las Escrituras. ¿Cuántos de ustedes ya han leído Amós? Yo sé que los profetas estos menores que se le llaman, como que la gente no los lee mucho. Son hermosos. Este es un libro maravilloso. Definitivamente, mientras lo vayamos estudiando y usted lo vaya leyendo, usted se va a enamorar de esta palabra. Porque definitivamente que este libro nos muestra el corazón de Dios como ningún otro libro de las Escrituras. El tema de este libro del profeta Oseas es el retorno a Dios. Eso es el llamado que él hace durante su ministerio.